En el vídeo de Rosana Kramer, Malos tiempos para ser varón, dejé un comentario al cual una chica me contestó que esa actitud contra los hombres solo lo tienen unas pocas mujeres y bastante locas. Yo le respondí que puede ser, pero que la mayoría no decían nada, a lo cual ella me contestó con una respuesta muy breve, muy concisa y desde mi punto de vista muy certera. Dijo: nadie dice nada. Esta inacción por parte de los hombres ante renuncias tan graves como la presunción de inocencia o que los hijos pierdan el derecho a conocer a sus padres sorprende incluso a los investigadores del masculinismo. Ha habido asociaciones que sí que han hecho manifestaciones contra estas amputaciones de derechos, pero sorprende la falta de participación incluso a los propios convocantes. Lo que podemos notar en primer lugar es que la convocatoria es muchísimo menor a la convocatoria del Día de la Mujer, por supuesto, y además no hay ningún tipo de cobertura por ningún medio de comunicación, ni siquiera youtubers. Para explicar este comportamiento tan acomodaticio, he venido a esta iglesia donde está enterrado un príncipe, el infante don Juan de Castilla, el hijo de Isabel la Católica, porque creo que este sepulcro es una muestra del doblegamiento de unos hombres en teoría descendientes de aquellos conquistadores, pero que somos ahora un ejemplo mundial de sumisión. Sin duda, un comportamiento tan arrastrado se deberá a numerosos factores. Voy a explicar uno, quizá no el más llamativo, quizá no el más popular, pero seguro que un factor de fondo. De esos factores que constante e insidiosamente tiran de nuestra estima hasta dejarla por los suelos. Porque si nos acercamos, pronto podemos ver en la tumba estas amputaciones. Las realizaron las tropas francesas cuando convirtieron esta iglesia de Santo Tomás en una cuadra. Ataron a sus caballos a estas esculturas y las destrozaron, al parecer para traer la modernidad a la atrasada España. Pero no solo eso. Como buen imperio depredador, destruyó el 70% de la industria española en su invasión, permitida curiosamente por un Borbón, Carlos IV, descendiente de aquel rey que siempre nos han presentado en las aulas como un reformador, Felipe V. Un rey que en unos años pasó del superávit dejado por Carlos II al déficit. Un rey que pasó de la paz obtenida por el último y según ellos más decadente de todos los reyes españoles a nuevas guerras para darles reinos a los hijos de la Parmesana, su esposa. Un hombre que estaba loco y no es una cuestión de matices. Iba saltando de pilón en pilón de palacio porque se creía una rana. Pero peor aún fue su hijo Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, que a punto estuvo de llevar al país a una guerra civil por subir los impuestos para convertir a Madrid en no sé qué urbe, quitarles el sebo de las velas a sus súbditos para iluminar las calles, cortarles al pueblo las capas y con ello reducir su capacidad de abrigarse. Pero fue peor si cabe el susodicho Carlos IV, que delegó todos sus poderes en Manuel Godoy, cuyo máximo mérito era el tirarse a la reina. Esta monarquía, que se arrodilló ante los franceses hasta permitirlos invadir el país, expoliando decenas de obras de arte, profanando templos, destruyendo el patrimonio, arrasando con la industria y la cultura, es considerada una monarquía reformadora. Una monarquía que permitió entrar a estos ejércitos, que se llevó por orden de Napoleón las únicas tropas operativas que tenía España, que sacrificó la flota en una batalla con un almirante que no tenía ni idea. Una monarquía así y unos ejércitos así son tenidos por uno de los grandes pilares de la cultura occidental, porque trajeron frases del tipo libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, porque cuando te lo han quitado todo, ya eres libre. Igualdad, ante la guillotina será. Y fraternidad. Un movimiento, una revolución como fue la Revolución Francesa, que terminó cubriendo de sangre los campos de Europa y de parte de África, es tenida por algo como bueno y un pilar de la sociedad occidental y algo que España necesitaba. Esta idea de que España es una anomalía dentro de Europa, como indica María Elvira Roca Barea,
o incluso una anomalía dentro de Occidente, es algo que se nos enseña a los españoles desde niños. Incluso en obras como la de Juan Eslava Galán, considerada para escépticos, es decir, para gente que tiene dudas del relato oficial, es a lo que los españoles se nos enseña siempre. Es decir, que todo lo que critica a España es bueno, es reformador, mucho más si viene de fuera. Y todo lo que defiende, aunque sea una pequeña parte de España, de la historia, de la cultura, de lo que sea español, es tenido por parte de una ideología sospechosa y peligrosamente derechista. Tal vez por este pensamiento, a autores como Mariano José de Larra se le tiene como un clásico y posee una estatua delante del Palacio Real de Madrid, y a otros, como Eduardo Marquina, simplemente se los cita. Para mí, que me han enseñado a considerar a Larra como un clásico, ahora no puedo por menos de ver en él una persona que quería volver a Francia y, como tantos otros europeos, despreciaban a España y a los españoles, europeos que no dudaron en llamarnos, como antes utilizaban el término marranos, porque aquellos españoles no expulsaron a los judíos como habían hecho los demás europeos. Pero en España tal vez hemos interiorizado que somos lo peor del mundo, que debemos estar callados y con la cabeza baja por lo que hicieron nuestros antepasados, mucho más si eres un varón. Y por eso los libros de texto sobre literatura española aparecen los artículos de Larra con sus muy sospechosas carencias de veracidad. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que lo importante de la literatura es la maestría de las técnicas que se utilizan al redactar. Sin embargo, algunos autores como Jesús Maestro han apuntado que la veracidad de un autor también forma parte de su calidad. Más aún si se trata de información periodística. Distintos divulgadores del pensamiento de Larra han dicho que ahora el periodismo es igual. En eso estoy de acuerdo, igual de mentiroso. No digo exagerado, no digo tendencioso u otros calificativos, digo mentiroso. Es decir, que Mariano José de Larra sabía que no era así. Pese a todo lo decía. Sin embargo, se le incluye en el canon de la literatura española por su mordaz ironía, por su intento reformador de la sociedad española, cuando en sus artículos sí hay algunas propuestas, como la de sustituir el brasero por la chimenea en un país mediterráneo con no demasiados bosques, o ir a sitios más elegantes. Sin embargo, parece haber de fondo un sentimiento muy oscuro. Por ejemplo, en el Castellano Viejo afirma que le dicen que se quite el frac y le dan una chaqueta rayada por la cual solo asomaba la cabeza y los pies. ¿Cuánto medía Larra? 95 centímetros quizá. En las casas nuevas afirma que el viejo estaba esperando debajo, porque no entraba por la escalera, a perder carnes o a ganar casa. ¿Cuánto medía ese hombre de pantalón? ¿Qué talla tenía de pantalón? ¿La 110? ¿La 120? ¿Una persona con semejante cintura puede caminar? ¿Puede subir por las escaleras? ¿Hay que hacer las casas para gente con obesidad mórbida? Se puede decir que estas son licencias literarias, son exageraciones, pero luego, sin embargo, dice en la Fonda Nueva, el francés, que está hablando con Larra, le dice que vayan a alguna diversión, y Larra le dice que allí no hay ninguna. Sin embargo, esa imagen de ser España un país aburrido, un país donde se va de casa al trabajo y del trabajo a casa, es algo que se puede ver como lógico en un país mediterráneo que tiene tantas horas de sol y que de siempre han representado en juegos al aire libre. Pero más aún, cuando tenemos ahora los estudios del Instituto Elcano, siempre dicen los otros europeos, no los hispanoamericanos, que España es un país divertido, que es un país de la juerga y la diversión. Mucho ha cambiado España desde entonces, ¿no? ¿O es que quizá no era así España? Y esto ya no estamos hablando de una exageración. Pero si vamos más adelante en la Fonda Nueva, afirma que no hay buenos restaurantes en España, que no hay buena cocina en España. En España. En España. Un país
que no quizá por los méritos de sus habitantes, pero que posee mantequilla y posee aceite de oliva. Un país que trajo un montón de productos con los cuales, dice la gente que de esto sabe, se puede hacer una gastronomía muy variada, que allá donde ha estado ha dejado señas de identidad en la gastronomía, como por ejemplo el tomate, sin la cual no se puede hacer la pizza napolitana, las patatas fritas, que son un producto tenido por patrio para los belgas, donde estuvieron los tercios de Flandes, cuando justamente al lado Federico de Prusia les obligó a su pueblo a tomarlas a punta de bayoneta porque las consideraban venenosas. Un país que ha traído los pimientos, que ha traído la vainilla, que ha traído la cayena y tantos otros productos que han venido de América, que es considerada, según dicen los que de esto saben, como una de las mejores cocinas del mundo, quizá no la mejor. Eso puede haberse producido de tiempos de Larra para acá. Todo eso a mí me parece que Larra no es que esté teniendo una mordaz ironía, no es que esté siendo una persona crítica. No. A mí lo que me da la impresión de que Larra es un racista. Un autorracista, si se quiere, que a veces son los peores. Lo mismo que los europeos siempre han considerado a España como un cerdo y nos han puesto ese nombre junto a otros países que se sentían muy a gusto de que España estuviera en una crisis porque por fin es donde tiene que estar. Siempre han considerado a España como un país inferior y quizá eso es lo que está Larra transmitiendo en sus obras. Una persona que desprecia y odia a España y a los españoles. No que quiere reformar, no que quiere cambiar, porque es muy difícil, por no decir imposible, ver algo bueno que hable de España en la obra de Larra. Quizá por esta falta de amor propio, hemos aprendido a considerar artículos como La Fonda Nueva como literatura, y a ni siquiera conocer discursos como: no os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en Casagrande, pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español, a toda vena. Amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Por España y el que quiera defenderla honrado muera. Y el traidor que la abandone, no encuentre quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo, para cerrarle los ojos.